rata. Julián, en un video decís que se podría conseguir proteínas comiendo ratas, ¿es verdad? De pensarlo me da náuseas, pero soy realista y práctica. Espero esa información con recelo. En este tiempo millones de personas preferirían morir antes de saborear una rata, pero eso es porque la cadena de suministro sigue operativa. Pero si esta falla... Ten en cuenta que existen muchas culturas que consumen ratas. Lo hacen porque quieren y no porque estén muriendo de hambre. Te adelanto que no huelen bien cuando las hierves, pero eso es porque las cocinan con el cuero. Si no quieres ese hedor en tu campamento, ponlas sobre el fuego antes de hervirlas. De esta manera comenzarás a relamerte sin que te des cuenta. A propósito, lo que ves en la pantalla es de cuando mostré cómo preparar un sabrosísimo corned beef. Hallarás esta información en este video. Es muy similar a este otro tipo de corned beef y también es una manera muy eficiente de almacenar carne para largo tiempo. Si eres vegetariano, hay también ediciones para ti, como por ejemplo este video, donde te muestro cómo crear proteínas a partir de granos. Semillas de girasol, chía, zapallo, arvejas secas, linaza molida, amaranto y avena. Desde ya no sostendré debates filosóficos con respecto a esto. El tiempo apremia y es necesario darte otro conocimiento más para que sepas cómo alegrar tu barriga si las cosas se salen de control. Si puedes elegir, que sean ratas de campo, pero si estás en la ciudad no habrá problemas al consumir esa carne. Podrías atrapar unas cuantas y alimentarlas con frutas, hierbas y granos durante unos días. Esto es para que su sistema se purgue. Para eso te recomiendo esta trampa que permite atraparlas vivas y sin que sufran daños. Algunos recordarán este video de cuando atrapé a este asesino en serie que había exterminado a decenas de aves en mi hogar. Toda la información sobre este artilugio está en estos videos. Créeme que saber estas cosas hará la diferencia en los días que vienen. De esta manera queda claro cómo se hace esta trampa para atraparlas vivas y alimentarlas de una manera que permita que se purguen y engorden. Esta otra trampa es una de esas cositas que tendrías que aprender para un tiempo crítico. Te permitirá abastecerte de pequeños animales, se arma con pequeñas ramas o palos y este es el video. Hace un tiempo se me ocurrió crear esta versión que es de plástico. Siempre está lista para instalar. La encontrarás en esta edición y es 10 veces más práctica que la anterior. La llevas en tu mochila, la armas y a esperar. Ya te di con esta 3 opciones para que te proveas de proteínas, aunque hay más. Muy bien, ahora te contaré sobre cómo cocinar una nutritiva y deliciosa rata. Como la mayoría de los videos que ves en este canal están pensados para días futuros, por si te toca ser parte de hipotéticos escenarios apocalípticos, tenemos que descartar el lujo de cocinar con gas o electricidad. Una vez que te asientes en algún lugar, creo que esta sería una de tus modelos favoritos, la cocina Rocket de ladrillos sin mortero. Sospecho que habrá gran disponibilidad de ladrillos después de que la Tierra se sacuda el polvo a escala global. Y si no, hacer ladrillos es muy fácil. Esta cocina es altamente efectiva. Bien, ya tienes la trampa para cazar, la cocina y ahora vamos por el combustible de la cocina, que hay que decirlo, necesita poca leña para funcionar eficientemente. Me dirás, ¿y si no hay leña porque la gente la acabó? Tranquilo, vivimos en un mundo donde la increíble maquinaria de hacer basura, o sea, las ciudades, se han encargado de crear vastos depósitos de lo que será para ti recursos. En este video verás cómo se hace el sustituto de la leña. Es papel, cartón, hojas y otras cosas que una vez compactadas y secas al extremo es, en muchos casos, mejor que la leña. Ahora sí, ya tenemos la rata, dónde cocinarla y el combustible para la cocina. Ya sé que te está dando hambre. Paciencia que ya te digo cómo hincarle el diente.
Mientras el supermercado siga abierto, comer ratas te parecerá aberrante, pero siendo honestos no sería algo tan espantoso, solo debes saber cómo hacerlo. Millones de personas han sobrevivido gracias a este recurso. Todos sabemos que las ratas son buenas para juntar bacterias y se le conocen más de 60 enfermedades que pueden transmitirse a los humanos, especialmente si la cocinas mal. Pero si la cocinas bien, las enfermedades y bacterias no tendrían que ser un problema. Si tenemos en cuenta que una rata promedio adulta pesa alrededor de 300 gramos y que ofrece unas 650 calorías, 63 gramos de proteína y unos 35 gramos de grasa, nos daremos cuenta enseguida que, para mantener una dieta saludable, una sola rata es poco, ya que una persona adulta necesita unas 2.500 calorías día a día. Así que sirviendo 5 ratas a cada persona adulta, podría decirse que ha sido un buen día. Trata de no tocarla con las manos. Colócala sobre el fuego dejando que su pelaje se queme. Eso matará las bacterias. Una vez hecho esto, corta la cabeza y extrae el sistema digestivo. Se hace así para eliminar las bacterias y enfermedades internas. Cuando su pelo esté totalmente quemado, podrás agarrarla con las manos. Puedes comerla bien asada, hervida o como quieras cocinarla. No es tan trágico después de todo, ¿o sí? Cuando caces una, te recomiendo que no la consumas, es mejor liberarla y seguirla. De esta manera sabrás dónde estás unido para tener varias presas. El sabor de la carne estará dictaminado por la dieta de la rata y también por su edad. Lo seguro es que las ratas del campo serán más sanas y sabrosas. Esto se debe a que se alimentaron de hierbas, frutos, granos y otros animales. En cambio, las ratas de la ciudad lo hicieron con desperdicios de todo tipo. Así todo, si vives en la gran urbe, te recomiendo que captures a varias y las sometas a una dieta sana por al menos unos 20 días o más. Así se limpia su sistema digestivo y elimina toxinas. Después de eso, se convierten en pollo. Cuando la cocines, es preferible que lo hagas en exceso y no al revés. Si la cocinas un poco de más, esa carne será completamente segura. Sabiendo que he cumplido con los pedidos de este día, voy a repasar el libro que escribí, el cual es gratis en este video, mientras saboreo un rico café hecho con la raíz de la planta diente de león, el cual está en esta edición. Saludos y no olvides que la preparación que más importa en la vida es la espiritual.